La mesa estaba puesta para dos. La vela encendida. El vino sin tocar. El jefe de la mafia miró su reloj por tercera vez. Su cita a ciegas llevaba 40 minutos de retraso. La gente no lo dejaba plantado. No lo olvidaban. Y definitivamente no se atrevían a hacerlo esperar. Estaba a punto de levantarse e irse cuando algo pequeño chocó contra su pierna. Bajó la mirada. Una niña descalza, con el cabello enredado y la cara sucia de tierra y lágrimas. Lo agarró del abrigo con manos temblorosas y levantó los ojos hacia él. Golpearon a mi mamá, lloró. Se está muriendo. Por favor. El restaurante quedó en silencio absoluto. El jefe se agachó lentamente, explorando la sala con la mirada. Ningún adulto corría detrás de ella. No había gritos. Solo una niña que había corrido hasta que sus pulmones no dieron más. ¿Quién hizo esto?, preguntó con calma. La niña señaló hacia la oscura calle de afuera. Dijeron que si volvía a gritar, vendrían por mí también. En ese momento, el jefe de la mafia comprendió algo aterrador. Su cita a ciegas no lo había dejado plantado. Ella nunca había podido llegar. Y quien la hubiera lastimado acababa de cometer el peor error de su vida. Quédate hasta el final. Porque lo que descubre cuando sigue a esa niña convierte una simple cita en una noche que toda la ciudad jamás olvidará. Antes de continuar, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, vamos a la historia. Vincent Torino nunca había creído en las coincidencias. 37 años de vida le habían enseñado que todo ocurría por una razón. Cada apretón de manos tenía un propósito. Cada conversación cargaba un peso. Cada bala encontraba su destino. Pero esa noche de martes en Romanos, Vincent casi se permitió creer en el azar. Solo por una vez. Su hermana María había organizado esa cita, insistiendo en que un hombre en su posición necesitaba a alguien que comprendiera el peso del silencio. Alguien capaz de amarlo sin preguntar por las manchas de sangre en sus camisas ni por las llamadas a medianoche que terminaban con códigos postales y nombres de cementerios. Es perfecta para ti, Vinny, le había prometido María. Lo suficientemente inteligente para seguirte el ritmo, lo suficientemente hermosa para hacerte olvidar el resto del mundo, y lo suficientemente fuerte para soportar lo que viene con tu apellido. La reserva era a las 8. Vincent llegó a las 7:45, no porque estuviera ansioso, sino porque la puntualidad era una forma de respeto. Y en su mundo, el irrespeto era un lujo que terminaba con la gente enterrada bajo el concreto. El restaurante zumbaba con la energía habitual de los martes. Parejas compartiendo conversaciones íntimas sobre un plato de pasta. Socios cerrando tratos sobre vino caro. Turistas fotografiando su primera auténtica cena italiana. Gente normal viviendo vidas normales, completamente ajena al hecho de que uno de los hombres más peligrosos de la ciudad estaba sentado a 3 mesas de distancia, acomodándose la corbata y preguntándose si el amor era algo que todavía podía sentir. A las 8:15, pidió una copa de Chianti. A las 8:30, ya la había terminado y había pedido otra. El mesero, un joven nervioso con manos temblorosas, le rellenaba la panera sin que nadie se lo pidiera. Las noticias viajaban rápido en ese barrio sobre quién era Vincent Torino, y la gente inteligente sabía mantenerlo cómodo cuando esperaba. Pero a medida que pasaban los minutos, algo frío se instaló en el pecho de Vincent. No era exactamente rabia. Era decepción, quizás. O quizás el peso familiar de entender que incluso las cosas simples, las cosas humanas, no estaban hechas para hombres como él. Había revisado su teléfono cada pocos minutos. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes de texto. Sin explicaciones. Solo el silencio digital que gritaba más fuerte que cualquier insulto. Cuando la niña chocó contra su pierna, el primer instinto de Vincent fue puro reflejo muscular. Su mano se movió hacia el arma bajo su chaqueta. Sus ojos barrieron la sala buscando amenazas. Su cuerpo se tensó para la violencia. Pero entonces miró hacia abajo y vio algo que lo detuvo en seco. Terror. Terror crudo, desesperado e inocente en los ojos de una niña que no podía tener más de 7 años. Su vestido estaba rasgado en el hombro. La tierra le manchaba la mejilla como pintura de guerra. Sus pequeños pies estaban descalzos y ensangrentados de correr sobre el asfalto. Pero fueron sus ojos los que más le golpearon. Tenían el mismo tipo de miedo que Vincent había visto en hombres adultos justo antes de suplicar por sus vidas. Golpearon a mi mamá, repitió la niña, con la voz quebrándose en cada palabra. Se está muriendo. Por favor.
Todo el restaurante había enmudecido. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Hasta la cocina pareció contener la respiración mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Vincent se agachó despacio hasta quedar al nivel de la niña. Cuando habló, su voz tenía una ternura que habría dejado atónito a cualquiera que conociera su reputación. ¿Cómo te llamas, cielo? Sophie, susurró ella. Sophie, necesito que me cuentes exactamente qué pasó. ¿Puedes hacer eso por mí? Ella asintió rápidamente, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Mamá se estaba arreglando para su cita. Estaba muy contenta. Se puso su vestido azul bonito y se peinó muy elegante. Dijo que iba a conocer a alguien muy importante. La sangre de Vincent se heló en sus venas. Vestido azul. Cita importante. La descripción que su hermana le había dado destelló en su mente como un neón. Elena Morrison. 1,65 m. Cabello oscuro. Llevaría puesto algo azul. Sophie, ¿dónde está tu mamá ahora?, preguntó, aunque ya temía la respuesta. En casa. La niña tomó una bocanada de aire. Vinieron a la puerta y dijeron que necesitaban hablar con ella. Pero cuando ella abrió, entraron empujando y empezaron a gritar. Uno tenía un palo grande. El otro tenía algo brillante en la mano. La respiración de Sophie se volvió rápida y agitada mientras el recuerdo la invadía. Mamá me dijo que me escondiera en mi closet. Dijo que sin importar lo que escuchara, no debía salir. Pero le estaban haciendo mucho daño. Ella gritaba, y luego dejó de gritar, y eso fue peor. Vincent sintió algo oscuro y familiar subiendo por su pecho. Era la misma sensación que tenía justo antes de hacer desaparecer a alguien. La misma rabia fría que había construido su imperio y destruido a sus enemigos. Pero esta vez era personal de una manera que lo aterraba. ¿Cómo saliste? Por la ventana de mi cuarto. Bajé por el árbol, como mamá me enseñó. Dijo que si alguna vez venían hombres malos a nuestra casa, debía correr al restaurante y buscar a alguien que me ayudara. Vincent se incorporó lentamente. Su mente ya calculaba distancias, tiempos, posibilidades. Elena Morrison se había estado preparando para su cita cuando alguien entró a la fuerza en su casa. Alguien que sabía dónde vivía. Alguien que sabía que estaría sola. Alguien que lo había planeado todo. Sophie lo agarró de la mano con las dos suyas. Por favor, tienes que ayudarla. El hombre con la cosa brillante dijo que si hacía más ruido, vendrían a buscarme a mí también. Vincent miró el rostro bañado en lágrimas de Sophie y tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo para él. No solo para Elena. Sino para cada persona que hubiera creído que podía tocar lo que era suyo y seguir respirando. Sacó su teléfono y marcó un número de memoria. Contestaron al primer tono. Tony, escúchame bien. Voy a darte una dirección. Quiero que vayas con Marco y Danny y te encuentres conmigo allá en 10 minutos. Trae el kit médico. Vincent bajó la voz hasta convertirla en un susurro que cargaba más amenaza que cualquier grito. Y Tony. Trae todo lo demás también. Colgó y miró alrededor del restaurante. Todos los ojos seguían fijos en él y en la niña. El peso de sus miradas no significaba nada para él en ese momento. Lo que importaba era el reloj que corría en su cabeza, y la certeza creciente de que Elena Morrison se estaba quedando sin tiempo. Vincent volvió a arrodillarse frente a Sophie. Necesito que te quedes aquí con María, dijo, señalando a la esposa del dueño del restaurante, que había aparecido detrás del mostrador. Ella va a cuidarte mientras yo voy a ayudar a tu mamá. Sophie apretó su mano con fuerza. ¿Pero y si no vuelves? ¿Y si los hombres malos también te hacen algo a ti? Algo cambió en la expresión de Vincent. Por un instante, el duro jefe de la mafia desapareció, reemplazado por algo más suave, algo que recordaba lo que se sentía ser pequeño y tener miedo. Sophie, mírame. Te prometo que a tu mamá no le va a pasar nada más. Y a ti tampoco. ¿Me entiendes? Ella asintió, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. ¿Eres policía? Vincent casi sonrió. No, cielo. Soy algo muy distinto. María, la esposa del dueño, se acercó con cautela. Era abuela de 6 nietos, con manos gentiles y un instinto feroz para proteger a los más pequeños. Ven aquí, pequeña, dijo suavemente, extendiendo los brazos hacia Sophie. Te vamos a limpiar y te vamos a dar algo de comer. Cuando Sophie soltó la mano de Vincent a regañadientes,
él se puso de pie y recorrió el restaurante por última vez con la mirada. Los otros comensales fingían volver a sus platos, pero Vincent podía sentir su energía nerviosa crujiendo en el aire. Todos presentían que algo importante estaba a punto de ocurrir. Algo que haría eco en el barrio durante semanas. Vincent caminó hacia la salida mientras su teléfono vibraba con llamadas entrantes. Su equipo ya se estaba movilizando. La voz corría por la red. A esas alturas, cada soldado de su organización sabía que alguien había cometido un error crítico. El aire de la noche le golpeó el rostro cuando salió a la acera. Romanos estaba en la esquina de Fifth y Meridian, en el corazón de la pequeña Italia. Era el territorio de Vincent. Su reino. Cada dueño de negocio le rendía respeto. Cada residente conocía su nombre. Y ahora alguien había violado ese espacio sagrado lastimando a una mujer inocente que debería haber estado bajo su protección. 3 SUVs negros doblaron la esquina en formación perfecta. El vehículo de cabeza se detuvo en el bordillo y Tony Ritchie bajó de él. Era el lugarteniente de Vincent, un hombre cuya lealtad había sido puesta a prueba con sangre más veces de las que ninguno de los dos podía contar. Detrás de él venían Marco y Danny, cargando bolsos de lona que tintineaban suavemente al moverse. «Jefe», dijo Tony, «todo negocios». «¿Cuál es la situación?» Vincent le entregó un papel con la dirección de Elena escrita a mano. Invasión a un domicilio. Una mujer llamada Elena Morrison. Se suponía que iba a ser mi cita esta noche. En cambio, está tirada sangrando en su apartamento mientras su hija de 7 años corre descalza por las calles buscando ayuda. La mandíbula de Tony se tensó. En su mundo existían reglas, códigos no escritos que lo separaban de los criminales comunes. No se lastimaba a mujeres. No se aterrorizaba a niños. Y definitivamente no se interfería con la vida personal de Vincent Torino. ¿Cuántos hay?, preguntó Marco, revisando su arma. No lo sé con certeza. Sophie mencionó al menos 2, quizás 3. Uno tenía un bate. El otro tenía algún tipo de cuchilla. Danny silbó en voz baja. Vinieron preparados para la violencia. No tienen ni idea de lo que es la violencia de verdad, respondió Vincent con frialdad. Pero están a punto de aprenderlo. El convoy se movió por las calles con eficiencia milimétrica. Vincent iba en el asiento del copiloto del vehículo de cabeza, con la mente desbocada entre posibilidades. ¿Quién sabía de su cita esa noche? ¿Quién tenía acceso a la dirección de Elena? ¿Quién sería tan estúpido como para atacar a alguien conectado con él? Las respuestas llegarían pronto. Siempre llegaban cuando Vincent aplicaba el tipo correcto de presión. Elena Morrison vivía en una casa adosada convertida en apartamentos en la calle Maple, a unas 12 cuadras del restaurante. Era una zona residencial tranquila, del tipo donde los vecinos se conocían por sus nombres y los niños jugaban en la acera hasta que sus padres los llamaban a cenar. Cuando se acercaron al edificio, Vincent vio de inmediato que algo estaba muy mal. La puerta principal estaba entreabierta. La luz se filtraba desde las ventanas del segundo piso, pero las cortinas estaban cerradas con fuerza. Un sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle, con el motor todavía caliente. «Ese no es su coche», dijo Vincent, anotando la placa. «Tony, busca esos números». Mientras Tony hacía la llamada, Vincent estudió la distribución del edificio. 2 plantas, escalera de incendios en el lado este, entrada única por el frente. Si los atacantes de Elena seguían dentro, se habían encerrado en una trampa con solo una salida. Perfecto. Tony colgó el teléfono. Registrado a nombre de Marcus Webb. 3 antecedentes por agresión, 2 por allanamiento. Conocido asociado de la banda de los Castellano. La sangre de Vincent se volvió ártica. Los Castellano eran una familia rival que llevaba meses probando límites. Pequeñas provocaciones, disputas territoriales, nada que valiera la pena de iniciar una guerra, hasta ahora. No son matones al azar, dijo en voz baja. Esto fue un mensaje. Marco amartilló su pistola. ¿Qué tipo de mensaje? Del tipo que termina con la gente en fosas poco profundas. El teléfono de Vincent vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Lo abrió y sintió que el mundo se inclinaba. Tenemos a tu novia. Si quieres que siga respirando, encuéntrate con nosotros en el almacén de Dock Street. Ven solo. 1 hora. El almacén de Dock Street pertenecía a los Castellano. Era su lugar principal de reuniones, el sitio donde se cerraban negocios y los problemas desaparecían de forma permanente.
No solo tenían a Elena como rehén. Estaban declarando la guerra. «Jefe», preguntó Tony, notando el cambio en el rostro de Vincent. Vincent le mostró el mensaje. La cara de Tony se ensombreció mientras leía. «Es una trampa». «Por supuesto que es una trampa». Vincent hizo una pausa. «Pero cometieron un error crucial». «¿Cuál?». La sonrisa de Vincent era más fría que la medianoche en invierno. «Creen que voy a ir solo». Miró su reloj. 30 minutos hasta el plazo. Tiempo más que suficiente para rescatar a Elena de su apartamento, asegurarse de que estuviera a salvo, y luego hacerle una visita al almacén que pondría fin al problema de los castellanos de una vez por todas. Pero primero necesitaban asegurar el edificio y evaluar el estado de Elena. Vincent le había prometido a una niña que su mamá estaría bien. Y Vincent Torino nunca rompía sus promesas. Danny, toma la escalera de incendios. Marco, vigila la calle. Tony, tú vienes conmigo por la puerta principal. Se movieron como sombras en la oscuridad. Cada hombre conocía su papel sin necesitar más instrucciones. No era la primera operación de rescate que llevaban a cabo. Tampoco sería la última. Vincent se acercó a la puerta principal con pasos calculados. La madera alrededor de la cerradura estaba astillada. Señales claras de entrada forzada. A través del hueco podía escuchar movimiento arriba. Voces. Alguien seguía definitivamente dentro del edificio. Presionó la espalda contra la pared junto a la entrada y escuchó con atención. Dos voces distintas, masculinas. Una nerviosa, una segura. Discutían sobre algo en tonos susurrados. Vincent miró su reloj. 48 minutos. Hora de terminar con esto. Vincent empujó la puerta dañada con el cañón de su arma. Las bisagras crujieron como huesos viejos mientras entraba al pasillo estrecho. El olor lo golpeó de inmediato. Sangre. Miedo. Y algo más. Desesperación. Las voces de arriba habían callado. Demasiado. Lo habían escuchado llegar. Subió las escaleras con un silencio deliberado. Cada paso calculado para evitar los crujidos visibles en la vieja madera. Tony lo seguía a 3 pasos, con el arma desenfundada pero apuntando hacia abajo. Ambos hombres habían bailado este baile antes. Ambos sabían que la velocidad importaba menos que la precisión cuando las vidas colgaban en la balanza. La puerta del apartamento al tope de las escaleras estaba completamente abierta. A través del hueco, Vincent podía ver muebles volcados. Una lámpara rota. Marcos de fotos dispersos por el piso de madera como hojas caídas. Y allí, en el suelo de la sala, yacía una mujer con un vestido azul desgarrado. Elena Morrison. Estaba consciente, pero apenas. Su ojo izquierdo estaba tan hinchado que no podía abrirlo. Un hilo de sangre le resbalaba desde la nariz sobre la tela cara que debía haberlo impresionado esa noche. Pero respiraba. Eso era lo que importaba. 2 hombres estaban de pie sobre ella. Uno sostenía un bate de béisbol de aluminio con la punta oscurecida. El otro empuñaba una navaja automática que capturaba la luz del techo mientras su mano temblaba de adrenalina. Levantaron la mirada cuando Vincent apareció en el umbral. Por un momento, nadie se movió. El apartamento existía en una burbuja de tiempo suspendido, donde la violencia colgaba espesa como el humo en el aire. El hombre del bate fue el primero en hablar. Vincent Torino. Justo a tiempo. Marcus Webb, respondió Vincent, reconociendo la cara de los archivos policiales que Tony le había mostrado. Esperaba que todavía siguieras aquí. Marcus se rió, pero sonó forzado. Nervioso. Recibiste nuestro mensaje, entonces. Bien. Eso hace esto más fácil. Lo que hace esto más fácil es que los dos son demasiado estúpidos para haber corrido cuando tuvieron la oportunidad. El hombre con el cuchillo cambió el peso de un pie al otro. El sudor le perlaba la frente a pesar del fresco que entraba por la ventana rota. Órdenes, Torino. Nada personal. ¿Órdenes de quién? Ya sabes de quién. Y Vincent lo sabía. Esto tenía las huellas digitales de Sal Castellano por todas partes. El viejo llevaba meses empujando los límites, probando la determinación de Vincent, viendo hasta dónde podía llegar antes de que el jefe más joven respondiera con fuerza. Esta noche, había ido demasiado lejos. Elena, dijo Vincent en voz suave, sin apartar los ojos de los 2 hombres. ¿Me escuchas? Un débil gesto de asentimiento desde el piso. Elena intentó hablar, pero solo logró susurrar una palabra.
Sofie. Está a salvo. Te lo prometo, está a salvo. El alivio inundó las facciones golpeadas de Elena. Incluso a través del dolor, incluso con extraños amenazando su vida, su primer pensamiento era su hija. Vincent sintió algo torcerse en su pecho. Algo que no había experimentado en años. ¡Qué reunión tan conmovedora!, dijo Marcus, levantando el bate. Pero tenemos un asunto que terminar. Sí, coincidió Vincent. Lo tenemos. Lo que ocurrió a continuación tomó menos de 3 segundos. Vincent se movió a la izquierda cuando Tony se movió a la derecha. El hombre con el cuchillo se lanzó hacia adelante, pero la bala de Tony lo alcanzó en el centro del pecho antes de que se hubiera movido 2 pasos. Cayó como un marioneta con los hilos cortados. Marcus balanceó el bate en un arco amplio hacia la cabeza de Vincent. Vincent se agachó, lo agarró del cuello y lo estampó contra la pared con suficiente fuerza como para agrietar el yeso. El bate cayó al suelo. Ahora, dijo Vincent, con la voz mortalmente tranquila. Vamos a hablar de esas órdenes. Marcus jadeaba en busca de aire, arañando la mano de Vincent alrededor de su tráquea. Su cara se estaba poniendo morada. No puedo respirar. Vincent aflojó el agarre ligeramente. Lo justo para que Marcus pudiera hablar. El almacén. Sal quiere reunirse. Ya lo sé. Lo que quiero saber es por qué pensó que amenazar a una mujer inocente llamaría mi atención. Marcus tembló. Dijo que te estabas ablandando. Que necesitabas recordar. Recordar lo que pasa cuando bajas la guardia. El agarre de Vincent se apretó de nuevo. ¿Blando? Marcus asintió frenéticamente. Dijo que el Vincent de antes nunca caería por una mujer cualquiera. Dijo que te hacía débil. ¿Y qué piensas tú, Marcus? ¿Te parezco débil ahora mismo? El terror inundó los ojos de Marcus cuando comprendió su error. Vincent Torino no era débil. Era algo mucho más peligroso. Era un hombre con motivación. Por favor, susurró Marcus con voz entrecortada. Tengo hijos. Ella también, dijo Vincent, mirando hacia Elena. ¿Eso te detuvo a ti? El silencio se extendió entre ellos como un alambre que se tensaba. Entonces Vincent tomó su decisión. Tony, llama una ambulancia para Elena. Después llama al doctor Reeves y dile que lo necesito en la casa segura en 30 minutos. ¿Y él? Tony señaló a Marcus con la cabeza. Vincent miró al hombre cuya garganta todavía sostenía. Marcus sollozaba, comprendiendo que su destino descansaba por completo en las manos del enemigo que acababa de crearse. Él va a entregarle un mensaje de mi parte. Vincent soltó el agarre. Marcus se desplomó de rodillas, tosiendo y jadeando. Vincent se agachó a su nivel. Esto es lo que le vas a decir a Sal Castellano. Le vas a decir que Vincent Torino acepta su invitación al almacén. Le vas a decir que estaré allá en exactamente 1 hora. Y le vas a decir que cuando llegue, más le vale tener una buena explicación de por qué creyó que era aceptable ponerle las manos encima a mi familia. Marcus levantó la vista, con la confusión mezclada con el miedo en su cara. ¿Familia? Pero si ni siquiera estás casado. La sonrisa de Vincent era ártica. Todavía no. Se levantó y caminó hacia Elena, arrodillándose junto a su cuerpo destrozado. Su ojo bueno lo enfocó con esfuerzo. Elena, necesito que me escuches. Los paramédicos van en camino para llevarte al hospital. Primero, mi doctor va a revisarte para asegurarse de que nada sea demasiado grave. Ella intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor. ¿Sofie? ¿Dónde está Sofie? Está en Romanos con María Benedetto, la señora que lleva la cocina del restaurante. La está alimentando con sopa y probablemente con demasiado helado. Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Elena. Le encanta el helado. Cuando estés mejor, la llevaremos por helado todos los días si quiere. La mano de Elena encontró la de él. Su agarre era débil pero decidido. Vincent, sé quién eres. María me contó historias sobre tu familia cuando organizó esto. Sé qué tipo de vida llevas. Vincent asintió. No voy a mentirte sobre lo que soy. No te lo estoy pidiendo. Elena tomó aire despacio. Lo que te pido es que esta noche, cuando vayas a ese almacén, me prometas que vas a volver. El peso de sus palabras lo golpeó más fuerte que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida. Alguien estaba preocupado por si volvía a casa. A alguien le importaba si sobrevivía la noche.
Era una sensación que había olvidado que existía. Te lo prometo, dijo él. Elena apretó su mano con más fuerza. Sofía necesita. Nosotras necesitamos a alguien que cumpla sus promesas. Entonces es una suerte que eso sea exactamente lo que soy. La ambulancia llegó 12 minutos después, seguida de cerca por el doctor Reeves en su Mercedes negro. Vincent observó cómo subían a Elena en la camilla, con sus ojos sin apartarlos de él hasta que las puertas se cerraron y el vehículo desapareció en la noche. Marcus Webb quedó esposado a un radiador. Su mensaje había sido entregado por teléfono al número personal de Sal. La respuesta fue inmediata y predecible. El almacén, 1 hora, ven solo o la mujer muere. Excepto que Elena ya no estaba en el almacén. Estaba camino al mejor centro de trauma de la ciudad, rodeada de personas en las que Vincent confiaba con su vida. La palanca de Sal acababa de evaporarse como la niebla de la mañana. Vincent revisó su reloj. 37 minutos para la reunión. Tiempo más que suficiente para ordenar sus pensamientos y prepararse para lo que probablemente sería la conversación más importante de su carrera criminal. Jefe, dijo Tony, enfundando su arma. ¿Quieres que reconozcamos el almacén primero? No. Quiero que hagas algo más importante. Vincent sacó su teléfono y le mostró a Tony una foto. Esta es Sophie Morrison, 7 años, actualmente comiendo helado en Romanos. Quiero que la lleves a la casa segura de la calle ELM. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Juguetes, libros, lo que sea que les guste a los niños. Tony lo miró un momento. De verdad lo estás haciendo, ¿verdad? Tomarte una familia lista para usar. Vincent consideró la pregunta. 6 horas atrás, era un soltero sin más vínculos que su organización criminal. Ahora era responsable de una mujer en el hospital y de su hija aterrorizada. Debería haberse sentido abrumador. En cambio, se sentía como un propósito. Tony, en nuestro negocio, ¿cuánta gente crees que nos llora de verdad cuando morimos? Tony lo pensó. Nuestra gente. Algunos de los veteranos que recuerdan cuando tu padre manejaba las cosas. Exacto. Un puñado de criminales y nadie más. Pero esta noche, una niña corrió por calles oscuras buscando a alguien que salvara a su mamá. Y de alguna manera me encontró a mí. Podría ser una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias. Creo en las oportunidades. Y creo que a veces, si tienes mucha suerte, la oportunidad llega envuelta en un vestido azul desgarrado y pies descalzos. Vincent se acercó a la ventana y miró la calle de abajo. El sedán negro que había pertenecido al compañero de Marcus estaba siendo cargado en una grúa. Las manchas de sangre en el apartamento de Elena estaban siendo documentadas por su equipo de limpieza. En pocas horas, parecería que nada hubiera pasado allí jamás. Pero todo había pasado allí. Todo había cambiado. Su teléfono vibró. Un mensaje de María en el restaurante, la pequeña te está preguntando. Dice que quiere asegurarse de que de verdad vas a ayudar a su mamá. Vincent respondió rápido, dile que voy a arreglar todo. Y dile que la veré pronto. Jefe, dijo Tony en voz baja. ¿Y si esto es más grande que Sal haciendo una demostración de poder? ¿Y si tiene respaldo de Nueva York o Chicago? Entonces también nos encargamos de Nueva York y Chicago. Son muchos enemigos que hacerse en una sola noche. Vincent se alejó de la ventana. Su expresión era tranquila, pero algo letal ardía detrás de sus ojos. Tony, déjame preguntarte algo. ¿Para qué sirve tener poder si no lo usas para proteger a quienes importan? Es un buen punto. Además, añadió Vincent, revisando sus armas por última vez, tengo la sensación de que después de esta noche, Sal Castellano no va a hacer más demostraciones de poder. El trayecto hacia Dock Street tomó 18 minutos a través de un tráfico que parecía abrirse ante el convoy de Vincent como el agua ante la proa de un barco. La voz había corrido por las redes del bajo mundo. Vincent Torino se movía con un propósito esta noche. La gente inteligente se apartaba de su camino. El distrito de almacenes olía a óxido y agua del río. Edificios abandonados bordeaban ambos lados de la calle como dientes rotos en la boca de una calavera. Era el lugar donde la ciudad venía a morir. Donde se hacían tratos que nunca veían la luz del día. Donde los problemas desaparecían de forma permanente. El teléfono de Vincent sonó cuando se aproximaban al punto de encuentro. Número desconocido. Torino, llegas 3 minutos antes. La voz ronca de Sal Castellano salió por el altavoz. Me gusta la puntualidad. ¿Dónde está ella?
A salvo por ahora. Tú entras solo como acordamos. Ella sigue a salvo. Traes a tus hombres contigo y las cosas se complican. Vincent miró a Tony, quien monitoreaba la comunicación radial de otras organizaciones criminales en la zona. 3 familias distintas tenían equipos posicionados dentro de un radio de 6 manzanas. Esto no era solo una reunión. Era una demostración de fuerza. Entro solo, dijo Vincent al teléfono. Pero Sal, si le pasa algo a Elena Morrison o a su hija, no habrá agujero lo suficientemente profundo donde puedas esconderte. Palabras muy grandes para un hombre que está a punto de caminar hacia un edificio rodeado de mi gente. Ya veremos. Vincent colgó y se volvió hacia su equipo. Nadie se mueve a menos que yo dé la señal. Si no he salido en 30 minutos, arrasen el edificio. Jefe, dijo Danny en voz baja. ¿Estás seguro de esto? Podrías estar entrando a una ejecución. Vincent pensó en el rostro bañado en lágrimas de Sophie. En el susurro roto de Elena pidiéndole que volviera. En la promesa que había hecho de arreglarlo todo. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Bajó del SUV y caminó hacia la entrada del almacén. Detrás de él, la noche contuvo el aliento y esperó para ver qué clase de hombre era Vincent Torino cuando todo lo que había comenzado a importarle colgaba en la balanza. La puerta de metal estaba entreabierta. La luz se filtraba por la hendidura como sangre de una herida. Vincent la empujó y entró en lo que lo esperaba más allá. El almacén era exactamente lo que había imaginado. Techos altos. Sombras que podrían ocultar un ejército. El olor a aceite de motor y a violencia vieja. Y en el centro del espacio, bajo un solo bombillo colgante, Sal Castellano estaba sentado en una mesa plegable. Parecía estar solo. Vincent, dijo Sal sin levantarse. Gracias por venir. ¿Dónde está ella? Directo a los negocios. Lo respeto. Sal señaló una silla vacía frente a él. Siéntate. Hablemos del futuro. Vincent se quedó de pie. Te hice una pregunta y la responderé después de que tengamos nuestra conversación. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda floja. Vincent podía sentir ojos observándolo desde las sombras. ¿Cuántas armas estaban apuntadas hacia él en ese momento? ¿Cuántos hombres esperaban la señal de Sal? No importaba. Había entrado a peores situaciones y había salido vivo. Esta noche no sería diferente. Cometiste un error, Sal, dijo Vincent finalmente. ¿Así? Desde donde yo estoy sentado, parece que conseguí tu atención bastante bien. Conseguiste mi atención. Pero también le declaraste la guerra a mi familia. Y ese es un error del que no sales caminando. Sal soltó una carcajada, pero sonó hueca en el espacio vacío. ¿Familia? ¿Una mujer que conociste hace 6 horas? La mujer que confió en que yo protegería a su hija. La niña que corrió por calles oscuras buscando ayuda y de alguna manera me encontró a mí. Esa es mi familia ahora, Sal. Y tú la lastimaste. Apenas los toqué. Un pequeño susto para traerte aquí. Elena Morrison está en el hospital con una conmoción cerebral y 3 costillas rotas. Su hija está traumatizada. ¿A eso le llamas apenas tocarlos? Por primera vez, la incertidumbre cruzó el rostro de Sal. ¿El hospital? Sal se tensó. ¿Pensaste que la dejaría sangrando en su apartamento mientras venía a jugar contigo? Vincent sacó su teléfono y le mostró a Sal una foto que el doctor Reeves le había enviado 20 minutos antes. Elena en una cama de hospital, consciente y estable, pero claramente herida. Sal empujó el cañón de su pistola contra la frente de Vincent. Vincent no pestañeó. El almacén estalló en caos cuando la voz de Tony crepitó a través de altavoces ocultos. Jefe, tenemos movimiento en todos los frentes. Danny está en posición. Marco tiene la altura. Vincent sonrió con frialdad. Te dije que venía solo, Sal. Nunca dije que mis hombres no estuvieran ya aquí. Los disparos duraron exactamente 47 segundos. Cuando el humo se despejó, Sal Castellano yacía sangrando en el piso de concreto, con su imperio desmoronándose a su alrededor como si todo lo que había construido fuera de arena. Vincent salió de ese almacén siendo un hombre diferente al que había entrado. No por la violencia. Había visto suficiente de eso. Sino porque esperándolo afuera estaba Tony, tomado de la mano de una niña en vestido limpio que había tenido el valor suficiente para salvar la vida de su mamá. Sophie, dijo Vincent, arrodillándose a su nivel. ¿Cómo está tu mamá? Está despierta.
Me pidió que te diera esto. Sophie le extendió un papel doblado con letra temblorosa. Gracias por cumplir tu promesa. 6 meses después, Vincent Torino se casó con Elena Morrison en una pequeña ceremonia en el restaurante Romanos. Sophie llevó a su mamá hasta el altar, con la sonrisa más grande que nadie hubiera visto jamás. A veces las mejores cosas de la vida ocurren cuando tus planes se derrumban por completo. Cuando una cita a ciegas se convierte en una misión de rescate. Cuando los extraños se convierten en familia. Cuando el valor de una niña lo cambia todo. Esa noche, Vincent aprendió algo más valioso que todo el poder que había acumulado en 37 años. Aprendió que la verdadera fortaleza no consiste en hacer que la gente te tema. Consiste en asegurarte de que las personas que amas nunca tengan que tener miedo. Y esa es una lección que vale la pena recordar. Sin importar qué tipo de vida estés viviendo, a veces las citas más importantes son las que nunca llegaste a planear.